Hola, buenas noches. Feliz noche de este abril que está terminando de 2023. Soy Ana Martini y creo en un país mejor, por eso estoy aquí. Y como siempre decimos, como siempre hablamos de nosotros, de nuestra historia, decimos siempre que la historia tiene matices, que en la historia no todo es blanco y negro. La historia, esto es ahora, es este minuto que está transcurriendo, va a ser también el futuro, ha sido el pasado. Es una construcción, es la construcción también de la ciudadanía que en acción piensa, proyecta con ideas, pero fundamentalmente con ideales. Por eso intentamos que siempre, cuando hablamos de quienes traemos al programa, intentamos mostrar lo mejor de ellos y sobre todo ver el aporte del pensamiento que tienen al Paraguay que queremos. Hoy tenemos un invitado que significa mucho para el Paraguay. Mucho no solamente él como persona, sino que también porque forma parte de una estirpe muy importante, que ha dado muchas cosas importantes y que ha desparramado en el Paraguay el conocimiento. Él es el doctor Luis Lescano Claude, que nació en Asunción, es doctor en Derecho, en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción y por la misma, notario y escribano público. Se especializó también en Derecho Constitucional y Administrativo en la Ciudad de México. También es licenciado en Historia. Algo importante en él, trascendente, es que fue constituyente durante la última reforma de la Constitución en los años 90-91 y además de eso fue miembro de la Corte Suprema de Justicia hasta prácticamente el 2003 o 2005, creo que el 2003. Además de eso, es docente universitario en varias universidades donde desarrolla lo que tiene que ver con el derecho, con la Constitución, que de eso nos puede hablar mucho, y ha publicado muchísimas investigaciones suyas y ha dictado y sigue dictando conferencias. Para nosotros es un honor tenerlo hoy aquí, porque además de un profesional de alta gama, es un ser humano magnífico. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias, Ana, por invitarme a participar de tu programa. Es para mí un placer poder compartir contigo de todos minutos a tu disposición. Bueno, lo primero, como yo le decía recién a todos quienes nos están viendo, tu madre, una persona recordadísima, ¿verdad? Hermina Claudia Lescano, ustedes la deben recordar, aquella maestra inmensa, que no solamente enseñaba con una dedicación y un talento inmejorable, sino que además con ese aditamento tan importante para la educación que es el afecto. Luis, vos venís de ella, venís de tu padre, el doctor Luis Lescano. ¿Cómo fue tu infancia? ¿En qué barrio? ¿En qué colegio que recibiste de ellos? Bueno, en primer lugar, respecto de lo que dijiste en relación a mis padres, sí, verdaderamente, de mi parte y también de mis hermanos, tenemos una gran gratitud hacia ellos por el apoyo, por la dedicación en cuanto a la formación nuestra, no solamente mía, sino también la de mis dos hermanos. Yo tengo un excelente recuerdo tanto de mi madre como de mi padre, Luis Lescano y Hermina Claudia Lescano. Por suerte pude compartir con ella, con ambos verdaderamente, pero en particular, como más que nada estuve dedicado al área de estudios sociales, a la parte de derecho y estudios sociales, compartí más con ella en cuanto a todos los materiales que produjo, colaboré con ella en cuanto a la publicación de los materiales que eran de uso en la primaria, en los últimos grados de la primaria y en toda la secundaria. Eh, bueno, en cuanto al otro que me dijiste, El barrio donde naciste. bueno, estuvimos siempre en el centro, estuvimos siempre en la zona de Ayolas y Manduira. Siempre estuvimos sobre Ayolas y luego sobre Manduira, pero siempre en esa zona.
en el centro de la hoy ya una zona demasiado céntrica Sí. ya, ¿verdad? En ese entonces no tanto, es decir, en la época de niñez y adolescencia todavía no tanto. Eh, mm, También hice mis estudios primarios, hice en la conocida escuela Brasil, Sí. que estaba también ahí muy en el centro hasta hoy, y la secundaria en el colegio de Goethe. Hice la secundaria, toda la secundaria. Y posteriormente estudios de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, fue donde hice la carrera de Derecho. Y tanto el Colegio Goethe en ese momento como la universidad ya no están en los mismos lugares en los que vos cursaste, ¿verdad, Luis? Sí, es cierto. El colegio Goethe estaba en España, casi Brasil, era el local histórico, digamos, del colegio de Goethe. Hoy está ya en otra zona. Y también la Facultad de Derecho, yo hice toda la carrera en el centro, en Mariscal Estigarribia, Palma, ¿verdad? Y Yegros, allí hice toda la carrera de Derecho en ese local. En el local, ahora se le conoce como local histórico. La facultad hoy está en Trinidad, ¿verdad? Se trasladó a Trinidad. Efectivamente. ¿Y por qué tomaste la decisión de estudiar Derecho? ¿Qué te impulsó? Bueno, yo estudié Derecho entre 1970 y 1975, en plena dictadura, es Absolutamente. decir, cuando la dictadura estaba realmente fuerte. Y entre las ideas que teníamos algunos jóvenes de esa época, era la de que pensábamos que el estudio del derecho sería una forma interesante de enfrentar a la dictadura, es decir, el conocimiento del derecho y de esa forma poder activar en ese entonces la orientación era en cuanto a tratar de que, digamos, termine ese tipo de gobierno. Y la idea era la de que por medio del derecho se podría contribuir a ese final de la dictadura que llegó mucho tiempo después, ¿verdad? Yo terminé en el 75 y varios años después se produjo la caída de la dictadura. ¿Y cómo fueron tus años universitarios? Bueno, eh, ¿Se vivía ahí un ambiente, vamos a decir, políticamente orientado hacia el gobierno? ¿Cómo era el ambiente de la Universidad Nacional de Derecho en ese momento? bueno, la Facultad de Derecho era una de las más sometidas a la dictadura. Era una de las... Había otras más, pero voy a mencionar solamente la Facultad de Derecho, tanto en cuanto al estudiantado como a los profesores. Había una gran inclinación hacia la dictadura. Eh, de manera que era bastante difícil. Por ejemplo, siempre yo tuve entre el pequeño grupo de estudiantes que abiertamente actuábamos como opositores. Eran todo ese tiempo y verdaderamente en ese tiempo era digamos, una actitud bastante difícil, ¿verdad? Y sobre todo que cerraba muchas puertas, es decir, prácticamente todas las que pudieran corresponder a instituciones públicas, prácticamente no se tenía acceso si uno tenía una actitud opositora en la facultad. Era un grupo realmente muy pequeño. Los que éramos activistas, digamos, no pasábamos alrededor de 15, éramos los activistas y con
un apoyo un poco mayor en las elecciones, que se hacían las elecciones de miembros del centro de estudiantes. Allí teníamos un apoyo mayor, ¿verdad? Pero el mostrarse y actuar abiertamente como opositor era bastante difícil, limitaba mucho la posibilidad de lo que pudiera hacerse después. Ya. Y decime, Luis, en ese momento en el que, bueno, terminaste la facultad en esas condiciones, ¿verdad? Y como decís, algo que vale la pena también que comprendan las jóvenes generaciones, ¿verdad? Que no sabían era que prácticamente acceder a un puesto público, entonces, para acceder a un puesto público era casi obligatorio pertenecer a un partido determinado en ese momento. Sí, eh, es decir, eh, era un requisito Claro. el estar afiliado al Partido Colorado, era un requisito inexcusable para poder acceder a algún cargo público. Y mucha gente, a lo mejor también necesitada, optaba por, digamos, mostrarse favorable a la dictadura. Las autoridades también, eso también hay que señalar, eh, tanto en las autoridades directivas de la facultad como en el cuerpo docente, también había muchos profesores que estaban vinculados a la dictadura, que incluso apoyaban, en particular en el campo del derecho que yo elegí, el derecho constitucional, por ejemplo, era algo, eh, digamos, respecto de lo cual no se podía hacer ninguna crítica y era, por el contrario, la inobservancia, especialmente de las normas constitucionales, era algo, digamos, diario que necesitaba ser denunciado, pero era prácticamente imposible en la facultad e incluso en la cátedra, por ejemplo, de Derecho Constitucional, obviamente todo estaba perfecto, todo tenía su explicación. Menos la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué a vos te despertó el deseo de especializarte en derecho constitucional? ¿Qué te llevó ahí? ¿Qué significa realmente eso para vos? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, a mí siempre me gustó el derecho constitucional, incluso ya desde la secundaria, en que había, te has de acordar, ¿verdad? Que había educación cívica, ¿Es cierto? que creo que hoy prácticamente desapareció, esa asignatura en que, entre otras cosas, se enseñaba algo de derecho constitucional. Y después, fundamentalmente, porque el derecho es lo más próximo a la política y es también en cierto modo se puede decir que es el fundamento de acciones políticas. Por eso me interesó en particular todo el derecho constitucional, tanto lo referente a derechos, libertades, garantías que se reconocen a las personas, como también la parte de los distintos órganos de gobierno, es decir, cómo están estructurados los distintos órganos de gobierno. Ambas vertientes, digamos, del derecho constitucional, derechos fundamentales, por una parte, y los que se refieren a la organización de los distintos órganos de gobierno, la estructura y organización realmente. ¿Y por qué dijiste recién, para explicar a la gente que nos está viendo, esa relación tan fuerte entre derecho y la política? Eh, y yo creo que es la política en los tiempos actuales se juridiza, ¿verdad? Se tiene que someter al derecho. Las actuaciones políticas ya no pueden estar guiadas simplemente por la voluntad de los gobernantes, por el capricho de los gobernantes, sino que
se tienen que someter a normas jurídicas. La idea hoy es de que se tienen que crear normas jurídicas que regulen el ejercicio de la política. Y fundamentalmente lo principal en cuanto a eso es el derecho constitucional, es lo principal en esa juridización de la política. Ya. Y vos eso te fuiste a especializar a México. Te Sí, especializaste en México luego de terminar tu carrera aquí, fuiste a hacer una especialización en México. sí, yo hice en la Universidad Nacional Autónoma de México, Sí, la UNAM. hice una especialización en Derecho Constitucional y también realmente hice una maestría en Ciencias Políticas. Ambas cosas, ¿verdad? La maestría en Ciencias Políticas y la especialización en Derecho Constitucional. Y son materias afines, materias complementarias. Es una combinación excelente, ¿verdad?, entre lo jurídico y lo político. Quizá la carrera de Derecho necesita de algún complemento para tener una visión cabal de la realidad. Necesita el apoyo, por ejemplo, de la ciencia política, yo creo que es lo fundamental, pero también, digamos, podría ser sociología, historia, siempre esas ciencias sociales sirven de un complemento importante para una visión exclusivamente jurídica. La formación que se da en la Facultad de Derecho solamente da una formación jurídica, una visión que está limitada al derecho. Y yo creo que se necesita de otras Disciplinas. disciplinas para ampliar esa visión. Y eso yo creo que es, como digo, un complemento muy importante para el derecho. Es casi indispensable por lo que vos estás hablando justamente para tener esa lectura precisa de la realidad. Y yo creo que sí, así como decís, creo que es indispensable si uno quiere tener una visión más o menos completa de la realidad, porque la formación digamos, en el campo estrictamente jurídico es para desempeñarse como, digamos, como abogado, como magistrado, como agente fiscal, como defensor público. Para eso es lo que da la formación que da la Facultad de Derecho. Pero, digamos, esa formación casi uno podría decir que es la de un técnico en derecho. Sería, y para tener una visión más amplia y sobre todo comprender el papel que uno puede cumplir en una sociedad, creo que tiene que tener el complemento de otras áreas del saber. Y por eso mismo también luego vos complementaste con historia acá en la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Sí, yo había comenzado mi licenciatura en historia, comencé antes de ir a México a especializarme. Comencé realmente como un hobby, Claro. porque la carrera de historia hice, realmente no recuerdo, pero por lo menos habrán sido 8 años, una Claro, carrera de 4 años en el doble del tiempo, porque tomé como un hobby claro. y que realmente pensaba que no debía, digamos, estar sometido a esa presión de concluir un curso cada año, por ejemplo, que no es algo malo tampoco, no digo para los estudiantes y estudiantes de una primera carrera. Es interesante que puedan, digamos,
desarrollar un curso y aprobar todas las materias en un año. No, no estoy criticando eso, sino que como yo hice como segunda carrera, Claro, ya la tomaba así como un hobby. Me proponía, por ejemplo, lectura de una cierta cantidad de libros claro, antes de presentarme a un examen. Y bueno, y si no lograba eso por algún motivo, pues iba postergando. claro. Porque no tenía sentido, ¿verdad? Esa idea de cumplir y aprobar un curso por año, sino que era la cuestión de Complementar tu aprender. formación, claro, complementar Sí, esa formación. Bueno, como nos damos cuenta, ahora llegamos a cuando el doctor Luis Lescano Claude finaliza, digamos, sus estudios ya de historia, luego de ya ser doctor, ¿verdad? Una especialización en México. Luego del corte, continuamos con esta magnífica entrevista. Volvemos, retornamos de esta noche maravillosa con el doctor Luis Lescano Claude, que nos sigue contando. Ya retornaste de México, retomaste los estudios de historia y bueno, en ese momento, antes digamos, del golpe que le derrocó al presidente Stroessner, vos ahí ya empezaste a ejercer tu profesión antes, digamos, de ser constituyente. sí, sí, sí. Había ejercido unos cuantos años como abogado, ¿verdad? Con un estudio jurídico, con un compañero de la carrera que luego fue magistrado durante muchos años, el doctor Gerard Hunter. ¿Sí? Habíamos ejercido la profesión durante algunos años hasta que cada uno tomó un camino. Él entró a la magistratura y yo me fui a México, interrumpí. Y después al volver otra vez, realmente después de volver de México, volví a ejercer algunos años otra vez la profesión de abogado en forma independiente. ¿Y qué te llevó a ser constituyente? ¿Cómo se dio esa coyuntura para que luego de la caída, digamos, de la dictadura y se llamó a esos constituyentes para esa revisión de la Constitución? ¿Cómo llegaste vos hasta ahí? Y bueno, en parte quizá también es una cuestión de suerte, de contacto con personas y también se podría decir el interés en un área determinada que era el derecho constitucional, Claro, era lo tuyo sí, eso. y alguna formación en ese campo, algunas publicaciones iniciales en ese campo. Especialmente yo creo que una de las cosas que me ayudó mucho fue mi tesis. Yo hice mi tesis doctoral en 1989 y el tema era el poder ejecutivo en el Paraguay. Ese libro, esa tesis, ¿verdad? Que luego se publicó en forma de libro, creo que me ayudó mucho. Se publicó justo el año de la caída de la dictadura, hacia octubre, noviembre de 1989, se publicó El Poder Ejecutivo en el Paraguay. Y eso, yo creo, me ayudó en primer lugar para que se me invitara a un grupo de estudio de unas 10, 12 personas, un grupo que formó la Universidad Católica para elaborar su proyecto de constitución. Yo creo que independientemente de que haya participado en esta actividad, puedo decir que fue una de las principales actividades que ha hecho la Universidad Católica, yo diría en general, ¿verdad? Pero más todavía si uno tiene en cuenta el momento previo a la Convención Constituyente. Y principalmente yo creo que hay que mencionar el que lideraba este equipo, que era Gustavo Becker, fue el de la idea y el que llevó adelante
este trabajo que hicimos durante todo el año 1991 para elaborar un proyecto de constitución de la Universidad Católica, que realmente fue el proyecto más serio, más estudiado, independientemente de que yo haya participado allí, ¿verdad? Pero estábamos, creo que éramos entre 10 o 12 integrantes del grupo. Y fue un proyecto que se inició con bastante tiempo de antelación y también bastante tiempo para ir discutiendo los distintos artículos de una eventual constitución. Bueno, eso fue el proyecto de la Universidad Católica. Y posteriormente a mí me invitaron del Partido Liberal Radical Auténtico, me invitaron también a participar de la elaboración del proyecto de constitución del PLRA. Y posteriormente también se me invitó a participar, a formar parte de la lista de ese partido para convencionales constituyentes. Y así pude llegar a la Convención Nacional Constituyente de 1992. Y creo que el doctor Becker posteriormente fue juez también, ¿verdad? No, es otra persona de ese apellido. De ese mismo apellido. Sí. ¿Y él era profesor? Era profesor, él estaba en el Centro de Investigación de la Católica, el CITSEP. CITSEP. El CITSEP de la Universidad Católica es el que propició esto. También, ¿verdad? Y que impulsó mucho el doctor Carlos Alberto González. El que estaba permanentemente con nosotros fue Gustavo Becker, el que estaba en el día a día acompañando ese trabajo, y también, no solamente la parte organizativa, también una persona que conocía mucho de derecho constitucional y que de hecho aportó para la elaboración de ese proyecto de la Universidad Católica. Yo quiero remarcar eso, que verdaderamente la Universidad Católica fue la única que hizo un proyecto. La única universidad. La única universidad. La nacional no. La nacional no, lastimosamente. Tomó en serio esto de una nueva constitución y se pudo elaborar un proyecto que fue consultado realmente por todos los partidos políticos. Por supuesto que cada partido también llevaba un proyecto. Sí, claro. Sí, necesariamente, ¿verdad? No podían obviar presentar un proyecto de constitución. Pero el proyecto de la Católica influyó mucho después en las discusiones que se tuvieron en la Convención Nacional Constituyente. La Universidad Católica, por lo visto, que era una instancia educativa preparada para ello, al tener el CITSEP, que probablemente la Universidad Nacional no pudo desarrollar eso, ¿verdad, Luis? ¿Esa sería una explicación? Sí, a lo mejor la forma, esto que digo, porque esto fundamentalmente, el elaborar un proyecto de constitución, es algo que fundamentalmente tendría que estar vinculado con la Facultad de Derecho de una universidad. Y a lo mejor las limitaciones de la Facultad de Derecho por esa influencia de que te hablaba del estronismo, quizás es lo que haya hecho que no se elaborara un proyecto de constitución, que era algo prácticamente algo que debía haber hecho la Facultad de Derecho, es decir, la Universidad Nacional, la más antigua de nuestras universidades, y la Facultad de Derecho también, con muchos años, que debía haber presentado un proyecto. Pero lastimosamente no fue así. No pudo ser. Pero vos participaste entonces, digamos, a partir de 3 aristas. ¿Y cómo vos ves
esa reforma? ¿Cómo la sentís hoy? ¿Cómo la sentiste en ese momento? ¿Y cómo la ves hoy? ¿Qué es lo que, digamos, cuál fue el cambio fundamental que aportó la constituyente a nuestra constitución? Bueno, yo creo que fue un momento muy importante y realmente es un privilegio poder haber estado en esa convención constituyente. Era un número quizá muy alto de convencionales, había 198 convencionales y yo diría que, digamos, a simple vista, así sin hacer sin contar en forma precisa cuántos eran, creo que la participación habrá estado alrededor de 100 de esos 100, 120 de esos convencionales y a veces solo en aspectos parciales, ciertos capítulos de la Constitución. Un número excesivo, fue un número excesivo de 198, pero de todas maneras fue una convención que se reunió con amplia libertad, con respeto de parte de todos los integrantes de los distintos partidos, con respeto a las posturas divergentes que hubo en algunos aspectos. Fue una experiencia realmente muy positiva. Yo creo que no solo para quienes estuvimos como convencionales, sino también para los partidos políticos y en general para la sociedad paraguaya. Hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que hoy, por ejemplo, podemos decir que esa constitución ya tiene más de 30 años Claro, de vigencia, 31 años. 31 Sí, años de vigencia, y fue una constitución elaborada en las mejores condiciones que se hayan dado históricamente, porque la del 67 se elaboró durante la dictadura, claro. con presos políticos, eh, con estado de sitio. Se elaboró la Constitución de 1967. Con la del 40 no hubo convención constituyente. La del 70 era una situación de postración del país, ocupación extranjera. Se La de invita, 1870, sí. sí, se invita incluso a los jefes de los ejércitos de ocupación a la A participar. inauguración Ah, claro. de la Convención Constituyente, con muchas limitaciones, ¿verdad? La Convención Constituyente de 1870 y la del 44 también, la Constitución de 1844. Apenas terminado Sí, y se aprueba tal cual presenta Carlos Antonio López, ¿verdad? Presenta la Constitución y el Congreso aprueba, aprueba. el Congreso que se reunió específicamente para eso, ¿verdad? Y por unos pocos días aprueba el texto sin discusión y sin modificaciones, ¿verdad? Por eso eh, las circunstancias en que se desarrolla la Convención Constituyente de 1992 son circunstancias muy particulares y yo creo que las mejores, un ambiente de libertades públicas, de Claro. una democracia, por lo menos una democracia formal, Y una participación plena de la ciudadanía. y una participación, sí, hubo mucha participación. Los proyectos no fueron solo de partidos políticos, sino también hubo instituciones que presentaron sus proyectos. Eh, También el Ejecutivo, por ejemplo, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto y después distintos sectores de la sociedad a veces no presentaban proyectos completos, pero proyectos respecto del tema que les afectaba directamente. En ese sentido, hubo mucha participación de la sociedad en general.
Y hay una idea, Luis, de que en esa revisión de la Constitución digamos, se abreviaron un poco los poderes del Poder Ejecutivo, las atribuciones, y tuvo una mirada más amplia hacia, digamos, el Poder Legislativo. ¿Es correcto eso? Esa es como una idea que subyace. Sí, yo creo que es correcto. Por una parte, una de las ideas era la de Limitar. limitar varias de las atribuciones del Poder Ejecutivo, Había sido muy hegemónico hasta ese que momento. había sido, sí estaba, realmente había una línea de un ejecutivo que es predominante, no solamente aquí en nuestro país tuvimos ese ejecutivo, reforzado, el ejecutivo de por sí en el modelo norteamericano, ¿verdad? Que es el que siguieron todas las constituciones de Latinoamérica. Ya ese ejecutivo es un ejecutivo fuerte, pero en Latinoamérica, en varios países, en el Paraguay también se reforzó aún más el ejecutivo, especialmente en las constituciones de 1940 y del 67. Son Claro. las dos que refuerzan al Poder Ejecutivo en el Paraguay. Y la Convención Constituyente del 92 reaccionó contra eso, cercenó varias atribuciones que le correspondían al Poder Ejecutivo. Pero eso no significa que el Poder Ejecutivo sea un poder débil, ¿eh? Tampoco, Claro. aún con las limitaciones, los recortes que se introdujeron, sigue siendo un poder muy fuerte. Y se fortaleció el Congreso, eh, a lo mejor ya exageradamente el Congreso, a lo mejor habría que, en una próxima reforma constitucional, habría que limitar un poquitito, Equilibrar quizá. equilibrar. Se fortaleció el Poder Ejecutivo, a pesar de la situación que sigue teniendo el poder Judicial, digo, ¿verdad? La situación se fortaleció al Poder Judicial como no se había hecho en ninguna de las constituciones precedentes. Pero a pesar de ello sigue siendo el Poder Judicial el poder más débil, el poder más expuesto a las presiones, si es que uno tiene en cuenta a los otros poderes, abierto a las presiones del Congreso, del Poder Ejecutivo, sigue siendo, a pesar de garantías que, por ejemplo, respecto de los magistrados, la cuestión de la inamovilidad de los magistrados judiciales, por ejemplo, se establece claramente a partir de la Constitución de 1992. Pero aún con esas disposiciones sigue siendo el poder más débil entre los tres. Y esa es una debilidad de nuestro país, ¿verdad? Porque uno de los más fortalecidos debería ser probablemente el Poder Judicial. Yo entiendo que eso mucho la ciudadanía pide, ¿es cierto? Sí, no sé si faltarían normas. A lo mejor hay algunas cosas que se deberían mejorar. Por ejemplo, el logro de la inamovilidad por parte de magistrados se tendría que acortar. Hoy un magistrado logra inamovilidad después de 10 años de ejercicio de la magistratura. Recién puede lograr una inamovilidad definitiva, ¿verdad? Definitiva o permanente. Tiene inamovilidad temporal, ¿verdad? En los periodos, hay un periodo de 5 años, después otro de 5 años, en que tiene inamovilidad por ese tiempo, solamente temporal, ¿verdad? Y la inamovilidad definitiva recién la logra A los 10 años. a partir de los 10 años. Y yo creo que es un tiempo muy largo. Tendrían que lograr los magistrados ya una inamovilidad en un tiempo más breve,
eso es garantía, no es una cosa de porque sí nomás, sino que eso posibilita que el magistrado pueda actuar en forma independiente, en forma imparcial realmente, en forma imparcial. Por eso es algo, eso por ejemplo es algo muy importante, pero también está, aparte de las normas jurídicas, en particular constitucionales, está que se tiene que aprender que el Poder Judicial tiene que ser tiene que ser un poder independiente e imparcial. Está esa idea que hay que aprender, que uno no puede pensar que los ministros de la Corte tienen que ser nuestros amigos, ¿verdad? Que son amigos o no. Tiene que superarse esa idea, y particularmente el superar esa idea tiene que venir, en primer lugar, yo creo que de senadores y diputados, y también el Ejecutivo. Superar esa idea de querer tener amigos en la Corte Suprema de Justicia y también en las demás instancias, pero particularmente en la Corte Suprema. Es una cuestión, digamos, cultural, de que no se puede esperar, uno no puede tener la expectativa de tener en la máxima instancia judicial personas a quienes se les puede pedir algo, Claro, sino claro. que tienen que hacer lo que corresponde. Qué desafío para nuestro país, la independencia de los poderes. A eso se está refiriendo el doctor Luis Lescano Claude, que nos vemos obligados a hacer un breve corte y enseguida volvemos con esta charla realmente imperdible y aleccionadora. Volvemos con el doctor Luis Lescano Claude a seguir hablando de este tema que nos apasiona y sobre todo que es tan importante para este momento histórico que estamos atravesando, la justicia en el Paraguay, el Poder Judicial. Vos fuiste magistrado, ¿verdad? Y mi pregunta viene ahora a ¿cuál es la sensación que tienen los magistrados de la Corte Suprema frente a tanta presión que al menos la ciudadanía siente y puede percibir? ¿Cómo mantenerse con coraje frente a esas situaciones, Luis? Bueno, y se necesita eso, se necesita realmente convicción en el sentido de hacer bien las cosas, de hacer lo correcto, valentía, coraje, se necesita eso, indudablemente. Eh, lo otro sería eso de que hablábamos, ¿verdad? De ese cambio de actitud de parte en general de todas las personas, de no esperar, en particular hablo del Poder Judicial, de no esperar favores, de no esperar que se haga lo que a uno le conviene, de no tratar, de no hacer todo lo posible por lograr que se haga eso que a uno le conviene, independientemente de que sea correcto, de que sea legal. Yo creo que por una parte está eso, y es importante que también este criterio tengan las autoridades, ¿verdad? Porque las presiones sobre el Poder Judicial, yo creo que principalmente vienen del Congreso, de las cámaras del Congreso, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Yo creo que a lo largo de todos estos años, estas décadas, las presiones han venido principalmente del Congreso y también del Poder Ejecutivo y otros sectores, a veces en forma indirecta, sectores de poder económico,
por ejemplo, muchas veces también ejercen presión sobre las autoridades judiciales. Eh, Fundamentalmente yo creo que lo que se tiene que tratar de lograr es un cambio cultural, un cambio de esa expectativa respecto de lo que puede dar el Poder Judicial y no esperar cosas que no corresponde que haga un ministro de la Corte o un magistrado judicial. Claro, eso que dijiste me parece muy importante porque yo creo que lo que nosotros necesitamos realmente, así como vos señalaste, es un Paraguay cultural, un Paraguay criterioso, un Paraguay que tenga a su disposición posibilidades de elegir y que elija lo que se ajusta al espíritu de la ley. Por eso me parece fundamental, de acuerdo a todo lo que vos señalaste también, Luis, la necesidad de la formación, esa formación que vos me señalabas en cuanto a quienes abrazan también la carrera de derecho. ¿Verdad que vos decías también algo importante? En los colegios en general ya no hay esa materia cultura cívica, ¿verdad? Que antes existía. Y de repente vimos también una explosión muy fuerte de muchos abogados porque realmente tenemos muchos abogados en muchas universidades, no solamente en las principales, ¿verdad? Y sin embargo, sentimos, sobre todo la ciudadanía, yo veo que siente mucho esa necesidad de un cambio cultural y bueno, empezar a estar en sintonía con países que están llevando adelante un proyecto de equilibrio y sobre todo un proyecto ajustado a un equilibrio de los poderes del Estado. ¿Es así, Luis? Sí, por una parte, respecto de lo primero que dijiste, creo que eh, eh, en nuestro país tenemos un exceso de carreras de derecho, ¿verdad? Y las carreras de derecho están, entiendo, por arriba de 80 en todo el país. Ahí esa cantidad. Eh, y también de egresados anualmente, egresan una cantidad de abogados que, hay que decirlo, es ya excesiva. Eh, la cantidad, por ejemplo, de abogados que están matriculados está por arriba de los 50.000. No sé si ya está bastante más alto que eso, pero por lo menos por encima de 50.000 abogados. Eh, por una parte quizás se necesita, digamos, esa formación y también lo que estaba señalando respecto de los poderes, de los tres poderes, ese control, ese equilibrio entre los distintos poderes y sobre todo eh, ese respeto de un poder respecto de otros. Y aquí vuelvo a decir ese carácter del poder judicial de ser hasta hoy el poder más débil y, digamos, se necesita que sea un poder al cual se le deje realizar la tarea que le corresponde. Bueno, eso es por una parte, digamos, por una parte sería eso, pero también respecto del mejoramiento de la situación general del país, hay aspectos que ya hacen a lo que se podría llamar una democracia real o una democracia material, esa posibilidad de todas las personas de poder acceder a la satisfacción de sus necesidades materiales básicas, que no da el Poder Judicial. Hay que entender bien, muchas veces se piensa en que hay una injusticia y entonces es el Poder Judicial el que tiene que solucionar. Muchas veces las injusticias y las más graves y profundas no está en manos del Poder Judicial tratar, por lo menos encaminar la solución de esos problemas
por ejemplo, la cuestión de la concentración de la tierra, Claro, incluso hasta se habla, ¿verdad?, de la recuperación de las tierras mal habidas malavidas. de la dictadura. Yo siempre he tenido la duda de si por la vía de juicios ante el Poder Judicial se pudieran recuperar estas tierras mal habidas. No sé hasta qué punto será posible y también en cuánto tiempo se podrán recuperar esas tierras mal habidas si uno va por el camino de procesos judiciales. Quizá otras medidas que pueda adoptar el Congreso y el Poder Ejecutivo serían más efectivas y más rápidas, y señalo solamente ese grave problema de injusticia, por una parte de las tierras mal habidas de la época de la dictadura, ¿verdad? Y por otra de la altísima concentración de la riqueza de la tierra, ¿verdad?, que existe en nuestro país. Estos son aspectos que casi nada está en manos del Poder Judicial. Y sí, eh, en manos, por ejemplo, del Congreso, creo que más efectivo podría ser el Congreso, a lo mejor mediante expropiaciones, eh, tratar de solucionar, de volver más equitativa la distribución de tierras, la posibilidad, especialmente del campesinado, de acceder a la tierra. Entiendo. Es que importante es eso que señalas, porque muchas veces es cierto, se adjudica el problema al Poder Judicial. Sin embargo, yo recuerdo también que uno de los últimos presidentes del Paraguay, cuando subió en su discurso, señaló como uno de los puntos esenciales que iba a solucionar el problema de la tierra. Y sin embargo no se dio, no fue fácil ese proceso, Luis. Y esto que decís es muy importante, debe haber como un interés político, tanto del legislativo como del ejecutivo, como para encontrar alternativas de solución. Nosotros nos tenemos que ir, nos quedan solamente 3 minutos, pero hay dos preguntas que yo te quiero hacer, dos últimas. Una, de aquel muchacho que estaba en la universidad, ¿verdad?, en Derecho, que estaba con ese grupo pequeño y que soñaba con un cambio, que soñaba con mejores posibilidades, a este profesional inmenso que sos hoy, ¿verdad? ¿Qué te Gracias. une? ¿Qué te une? ¿Qué te queda? Eso es la primera pregunta. Y la segunda no es una pregunta, es un pedido, un mensaje al Paraguay, desde tu lugar de importancia, desde tu lugar, desde esa visión que tenés. Esas dos cosas te pido. Bueno, la primera es más fácil quizá. Bueno, yo conservo mis ideales de juventud, los conservo hasta hoy, eh, y me parece lo que tengo es que, digamos, en esta perspectiva, darme cuenta de que estaba en lo correcto en la juventud, en los tiempos de la facultad, ¿verdad? Con la inexperiencia de esos años, la perspectiva que tengo hoy me permite afirmar que sí, que estaba en lo correcto en lo que hacía, ¿verdad? Me parece que estaba en lo correcto. Bueno, y en cuanto a lo otro, es más difícil dar un mensaje, verdaderamente algo, quizá yo creo que fundamentalmente algo por lo que hay que luchar es porque todas las personas puedan tener acceso a una mejor calidad de vida, es decir, ese respeto a la dignidad humana, pero verdaderamente eso supone un criterio de igualdad que signifique el reconocimiento a cualquier persona como un igual, como una persona que será distinta, que tendrá algunas características particulares, que ha tenido menos oportunidades que nosotros, ¿verdad? Pero
tener esa idea de igualdad del semejante y fundamentalmente con derecho a una vida digna. Qué hermosas palabras, qué hermosas realmente. Él nos mencionó que aloja todavía ese corazón de estudiante, como aquella música que dice Mercedes Sosa, con esa misma pasión, con esa misma visión y con esa misma coherencia. Y lo segundo, ese mensaje, ¿no les recuerda a ustedes nuestro querido himno nacional? Junto al doctor Luis Lescano Claude, que nos enorgullece y que nos muestra el Paraguay que queremos, nos despedimos. Hasta el próximo lunes aquí a las 22 horas. Soy Ana Martini y por esto, por este invitado que tengo hoy, creo en un país mejor.